Mientras la familia planeaba el verano en la casa de playa, mi hijo me mandó un mensaje. Quédate en el rancho cuidando los caballos. Mi suegra necesita espacio en la casa de playa. No discutí. Simplemente vendí la casa en efectivo esa misma tarde. Cuando ellos llegaron con las maletas, la casa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 63 años viviendo y nunca pensé que un mensaje de texto podría cambiar todo en cuestión de minutos. Estaba sentada en la cocina de mi rancho, tomando mi café matutino mientras observaba a los caballos por la ventana, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de madera gastada. Mamá, quédate en el rancho cuidando los caballos este fin de semana. La suegra de Isabel necesita espacio en la casa de playa. Nosotros llegamos el viernes. Leí el mensaje una vez, después otra, y otra más, esperando que las palabras cambiaran, que apareciera un por favor, o al menos una explicación más amable. Pero no. Allí estaba, frío y directo como una orden empresarial. Mi propio hijo, Alfonso, de 41 años, me estaba echando de mi propia casa de playa para hacer espacio para la madre de su esposa. Mis dedos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono. No era la primera vez que Isabel, mi nuera, mostraba su verdadero carácter, pero esto era diferente. Esto era una humillación directa, usando a mi hijo como mensajero de su desprecio. Me quedé allí sentada, el café enfriándose en mis manos, mientras algo dentro de mi pecho se endurecía como el acero. Durante años había tragado sus comentarios despectivos, sus miradas de superioridad, la forma en que reorganizaba mi casa cada vez que venía de visita, como si fuera una empleada doméstica que no sabía hacer su trabajo. Pero esto cruzaba una línea que no sabía que existía hasta ese momento. Alfonso había heredado la gentileza de su padre, o al menos eso creía yo. Rodolfo, mi difunto esposo, nunca me habría hablado así. Nunca me habría relegado a un segundo plano en mi propia familia. Pero aquí estaba su hijo, convertido en un extraño que me trataba como si fuera una carga conveniente. Caminé hasta mi habitación con pasos decididos, cada pisada resonando en el silencio de la casa vacía. Desde la ventana podía ver los establos donde pastaban nuestros 6 caballos: Thunder, Midnight, Esperanza, Canela, Corazón y el pequeño Cielo. Rodolfo los había criado con tanto amor, y yo había continuado cuidándolos después de su muerte 12 años atrás. Ahora Alfonso los veía como una obligación que podía delegarme cuando le convenía. Abrí el cajón de mi escritorio antiguo y saqué una carpeta que no había tocado en meses. Dentro estaban todos los documentos de la casa de playa en Outer Banks: escrituras, recibos de impuestos, registros de mantenimiento, todo a mi nombre. Todo comprado con el dinero que heredé de mi madre en 2010, después de que ella muriera a los 85 años. La casa había sido mi refugio después de perder a Rodolfo. Un lugar donde Alfonso y yo podíamos crear nuevos recuerdos, donde sus hijos podrían conocer el océano y sentir la brisa salada que yo tanto amaba. Había gastado $15,000 a lo largo de los años renovándola, pintándola, llenándola de muebles cómodos y fotografías familiares. Cada rincón tenía mi toque personal, mi amor. Y ahora mi hijo me estaba echando como si fuera una inquilina molesta. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca pensé que usaría en una situación así. Inmobiliaria Coastal Dreams, habla Marta. ¿En qué puedo ayudarla? Hola Marta, soy Viviana Márquez. ¿Recuerda que hace unos meses me preguntó si estaría interesada en vender mi casa en Outer Banks? Por supuesto. La casa victoriana azul en Seahorse Lane. ¿Ha cambiado de opinión? Sí. Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera hablando de algo tan simple como vender un mueble viejo. ¿Cuánto tiempo tomaría cerrar una venta en efectivo? ¿En efectivo? Marta parecía sorprendida. Bueno, tengo un comprador que ha estado interesado en esa zona específicamente. Si el precio es correcto, podríamos cerrar hoy mismo. ¿Está segura de esto, señora Márquez? Completamente segura.
¿Cuánto me ofrecería? Considerando la ubicación, las renovaciones y el mercado actual, diría que $300,000 sería un precio justo. $300,000. 150,000 más de lo que había pagado 13 años atrás. El dinero no era lo importante, pero saber que había tomado una buena decisión financiera me daba una extraña satisfacción. Acepto. ¿Puede tener los papeles listos para esta tarde? Esto es muy inusual, pero sí, puedo hacer que suceda. ¿Está todo bien, señora Márquez? Suena como una decisión muy repentina. Todo está perfecto, Marta. Perfectamente claro. Colgué y me quedé allí sentada por unos minutos, respirando profundamente. Afuera, Thunder relinchó suavemente, como si supiera que algo importante acababa de suceder. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde preparé otro café y me senté a esperar. A las 3 de la tarde, los papeles estaban firmados. A las 4, tenía un cheque por $300,000 en mi bolso. A las 5, las llaves estaban en manos del nuevo propietario, un empresario jubilado de Nueva York que había estado buscando una casa de retiro junto al mar. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona, como había hecho tantas veces, recibí otro mensaje de Alfonso. Mamá, llegamos mañana a las 10 de la mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y de que haya comida en el refrigerador. Isabel tiene algunas alergias alimentarias ahora. No respondí. En lugar de eso, me serví una copa de vino tinto, el mismo que Rodolfo y yo solíamos compartir en las noches de verano, y salí al porche. Los grillos cantaban su serenata nocturna, y una brisa suave movía las ramas del viejo roble que habíamos plantado cuando Alfonso era pequeño. Mañana, cuando llegaran con sus maletas llenas de expectativas y su lista de exigencias, se encontrarían con algo que no habían previsto. Se encontrarían con una madre que había despertado de un sueño muy largo, un sueño en el que el amor incondicional significaba aceptar el irrespeto constante. Me quedé allí hasta muy tarde, observando las estrellas y sintiendo algo que no había experimentado en años: control absoluto sobre mi propia vida. Alfonso creía que me conocía, que sabía exactamente cómo reaccionaría a su mensaje despectivo. Creía que me quedaría callada, obediente, agradecida por las migajas de atención que me daba cuando le convenía. Se equivocaba. Cuando terminé mi vino y entré a la casa, guardé el cheque en mi caja fuerte personal, junto con otros documentos importantes que Alfonso nunca había visto. Documentos que revelaban verdades que él había dado por sentado durante demasiado tiempo. Mañana sería un día muy interesante. Mañana, mi hijo descubriría que tratar a su madre como una empleada tenía consecuencias que nunca había imaginado. Por primera vez en años, me fui a dormir con una sonrisa en los labios. El BMW negro de Alfonso apareció en el camino de entrada a las 10:05 de la mañana, exactamente como había prometido. Desde la ventana de mi cocina pude ver las siluetas de 4 personas: Alfonso al volante, Isabel en el asiento del pasajero y mis 2 nietos, Sofía de 7 años y Diego de 4, en los asientos traseros. Me quedé junto a la ventana, tomando mi café matutino con calma deliberada. No salí corriendo a saludarlos como había hecho tantas veces antes. No me apresuré a ayudar con las maletas. Me quedé allí, observando como si fuera una espectadora de una obra de teatro en la que ya no tenía que actuar. Alfonso bajó primero, estirándose y mirando hacia la casa con esa expresión de propietario que había desarrollado a lo largo de los años. Llevaba unos pantalones caqui y una camisa polo azul, su uniforme de fin de semana de exitoso ejecutivo de seguros. Isabel emergió del carro como si fuera una estrella de cine llegando a un evento, con sus gafas de sol de diseñador y su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del viaje de 3 horas desde Richmond. Los niños fueron los últimos en salir, Sofía cargando su mochila rosa llena de muñecas y Diego arrastrando su dinosaurio de peluche favorito. Mis nietos eran hermosos, inocentes, ajenos a las tensiones adultas que los rodeaban. Alfonso se dirigió hacia la puerta principal, pero se detuvo cuando vio que estaba cerrada con llave. Frunció el ceño y tocó el timbre. 1, 2, 3 veces.
Esperé hasta el cuarto timbrazo antes de abrir la puerta, mi rostro calmado y mi postura erguida. «Hola, Alfonso», dije simplemente. «Mamá, ¿por qué está cerrada la casa?» Su voz tenía un tono de irritación, como si fuera inconveniente que yo tuviera que abrirle la puerta de mi propia propiedad. «Porque ya no es nuestra casa», respondí con la misma calma. Por un momento, el silencio fue absoluto. Isabel se quitó las gafas de sol, sus ojos azules brillando con confusión y algo que se parecía peligrosamente al pánico. «¿Qué quieres decir con que no es nuestra casa?» Alfonso se acercó un paso, su frente arrugada. «La vendí ayer». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se extendieron por todo el grupo. Alfonso abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel soltó un grito ahogado. Los niños miraron a su padre, sintiendo la tensión sin entenderla completamente. ¿Vendiste la casa?» La voz de Alfonso se quebró ligeramente. «En efectivo, ayer a las 4 de la tarde. Isabel fue la primera en recuperar el habla, su voz subiendo varias octavas. «No puedes haber hecho eso. Esta es la casa familiar. Teníamos planes para este verano». «Tenían planes», la corregí suavemente. «Planes que no me incluían más allá de ser la cuidadora de sus propiedades». Alfonso se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Esta casa, papá la amaba». «Tu padre está muerto, Alfonso. Murió hace 12 años, y esta casa la compré yo con mi propio dinero después de que él muriera. Pero nosotros invertimos en las renovaciones». Isabel gritó, acercándose con los puños cerrados. «Pagamos por la nueva cocina. Ustedes pagaron $3,000 por los electrodomésticos. Yo pagué $12,000 por la cocina completa, incluyendo la instalación». Los números específicos parecían golpear a Alfonso como bofetadas. Su rostro se puso pálido. «Mamá, tienes que deshacer esto. Llama al agente inmobiliario, cancela la venta. Podemos arreglar cualquier malentendido que hayamos tenido». «No hay malentendido, Alfonso. Hay clarity, absoluta clarity». Isabel se volvió hacia su esposo, su voz llena de veneno. «Haz algo. Tu madre se ha vuelto loca. No puede destruir nuestros planes de verano porque tuvo una rabieta». Esas palabras fueron como un interruptor en mi cerebro. Una rabieta. Como si mis 63 años de experiencia, mi dolor, mi humillación, fueran simplemente los berrinches de una niña malcriada. «Sofía, Diego», dije suavemente a mis nietos, que se habían quedado pegados al carro como si fuera su única protección. «¿Por qué no van a jugar con los caballos mientras los adultos hablamos?» Los niños corrieron hacia los establos, aliviados de escapar de la tensión. En cuanto desaparecieron, mi máscara de calma se endureció hasta convertirse en algo completamente diferente. «Una rabieta», repetí, mi voz tan fría que Isabel dio un paso atrás. «¿Es eso lo que piensas que es esto?» «Bueno, ¿qué más podría ser?» Isabel se cruzó de brazos, intentando recuperar su compostura superior. «Te pedimos un pequeño favor, que te quedaras en el rancho por un fin de semana, y tú reaccionas vendiendo una casa de $300,000. Si eso no es una rabieta, no sé qué es». «Un pequeño favor», murmuré. «Echarme de mi propia casa para hacer espacio para tu madre es un pequeño favor». «La casa tiene 4 habitaciones», Isabel prácticamente gritó. «Había espacio para todos, pero ustedes no querían que hubiera espacio para todos. Querían que desapareciera». Alfonso finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. «Mamá, eso no es cierto. Solo pensamos que estarías más cómoda en el rancho, con los caballos». «Alfonso», lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si estaba cómoda? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste lo que yo podría querer?» El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Alfonso miró el suelo, incapaz de mantener el contacto visual. «Eso es lo que pensé», continué. «Durante años he sido la madre conveniente, la abuela que cuida a los niños cuando necesitan una niñera gratuita, la propietaria silenciosa que mantiene las casas limpias y las cuentas pagadas.
pero nunca una persona con sentimientos propios. «Estás siendo dramática», murmuró Isabel, pero su voz había perdido algo de su fuerza anterior. ¿Dramática? Me volví hacia ella y por primera vez en 8 años de conocernos, Isabel retrocedió físicamente ante mi mirada. «Te voy a decir lo que es dramático, Isabel. Dramático es que durante 8 años hayas reorganizado mi casa cada vez que vienes, como si yo fuera una empleada doméstica incompetente. Dramático es que le digas a mi hijo qué decisiones tomar sobre propiedades que ni siquiera son suyas. Dramático es que uses a mis nietos como escudos emocionales cuando quieres algo de mí». Alfonso se acercó, intentando ponerse entre nosotras. «Mamá, para». Isabel no quiso. «No me digas lo que Isabel quiso o no quiso». Mi voz finalmente se elevó, años de frustración acumulada explotando como una presa rota. «Soy tu madre, Alfonso, tu madre, no tu empleada, no tu segunda opción, no tu plan de respaldo cuando necesitas algo». Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente comenzaron a fluir, pero mi voz se mantuvo firme. «Tu padre y yo te criamos para que fueras un hombre bueno, un hombre que respetara a las mujeres, especialmente a su madre. Pero mírate ahora. Te has convertido en un extraño que me trata como si fuera una carga». Alfonso tenía lágrimas en los ojos también, pero cuando abrió la boca para hablar, Isabel lo tomó del brazo. «Vámonos», le dijo bruscamente. «Es obvio que tu madre ha tenido algún tipo de crisis nerviosa. Podemos quedarnos en un hotel hasta que entre en razón». Esas palabras fueron el golpe final. Mi propia nuera, hablando de mí como si fuera una paciente psiquiátrica que necesitaba ser manejada. «No van a quedarse en ningún hotel», dije con una calma mortal. «Van a regresar a Richmond, y la próxima vez que quieran algo de mí, van a pedirlo con respeto, o no van a obtener nada en absoluto». Alfonso me miró como si fuera una extraña. Tal vez lo era. Tal vez la madre sumisa y complaciente que él conocía había muerto en el momento en que leí ese mensaje cruel ayer por la mañana. «Mamá», susurró, «no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida». Con eso, me di la vuelta y entré a la casa, cerrando la puerta con un clic definitivo. A través de la ventana, los vi permanecer allí por varios minutos más. Alfonso con la cabeza entre las manos, Isabel hablando furiosamente por teléfono, probablemente llamando a hoteles. Finalmente, recogieron a los niños de los establos y se fueron. Y por segunda vez en 2 días, me serví en plena tarde y brindé por mi libertad. 3 días pasaron en un silencio que se sentía como la calma antes de una tormenta. No recibí llamadas de Alfonso, no hubo mensajes suplicantes, no llegaron flores con tarjetas de disculpa. Solo silencio. Un silencio que me dio tiempo para pensar, para planear y para recordar verdades que había mantenido guardadas durante demasiado tiempo. El miércoles por la mañana, mientras cepillaba a Esperanza en el establo, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en mi instinto me dijo que contestara. «Señora Márquez, habla Jennifer Walsh, del bufete legal Walsh y Asociados. Su hijo Alfonso me contrató para que la contactara». Dejé de cepillar y me enderecé lentamente. «¿Un abogado? ¿En serio?» «Señora Márquez, mi cliente está muy preocupado por las decisiones financieras impulsivas que usted ha estado tomando. La venta de la casa familiar parece indicar que podría estar bajo algún tipo de estrés emocional o...» «Pare ahí mismo», la interrumpí, mi voz cortante como cristal roto. «¿Mi hijo contrató a un abogado para que me dijera que estoy loca?» «No exactamente, señora. Pero cuando alguien vende una propiedad de $300,000 de manera tan repentina, a menudo hay preocupaciones sobre la capacidad de tomar decisiones». Colgué el teléfono sin escuchar más. Mis manos temblaron durante un momento, no de miedo, sino de una furia tan pura que me quitó el aliento. Alfonso había cruzado la línea final. No solo me había faltado el respeto, no solo había permitido que su esposa me tratara como basura, ahora estaba cuestionando mi estabilidad mental ante extraños. Caminé hacia la casa con pasos decididos. Subí las escaleras hacia mi habitación y abrí la caja fuerte que había instalado después de la muerte de Rodolfo. Dentro estaban los documentos que Alfonso nunca había visto,
Nunca había preguntado por ellos, nunca había considerado que pudieran existir. El testamento de su padre, los documentos de la herencia de mi madre, las escrituras originales de todas las propiedades, y algo más. Los registros bancarios de todos los pagos que había hecho a lo largo de los años, todos los regalos que Alfonso había recibido sin cuestionar nunca de dónde venía el dinero. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. Si Alfonso quería jugar sucio, si quería involucrar abogados y cuestionar mi cordura, entonces era hora de que conociera toda la verdad. Una verdad que lo destrozaría tanto como su mensaje me había destrozado a mí. Marqué su número por primera vez en 4 días. «¿Mamá?» Su voz sonaba cansada, derrotada. «Alfonso, necesitamos hablar. Ven al rancho, solo tú, sin Isabel, sin abogados, sin niños. Tenemos asuntos familiares que discutir. Mamá, sobre la abogada, yo solo. 1 hora, Alfonso. O la próxima conversación será a través de mi propio abogado». Colgué antes de que pudiera responder. 55 minutos después, el BMW de Alfonso apareció en el camino. Esta vez no se quedó en el carro evaluando la propiedad como si le perteneciera. Caminó hacia la puerta con los hombros encorvados, como un hombre yendo hacia su propia ejecución. Le abrí antes de que tocara, y nos miramos en silencio por un momento largo. Mi hijo se veía mayor, más cansado. Había líneas nuevas alrededor de sus ojos que no estaban allí hace una semana. «Entra», dije simplemente. Se sentó en el mismo sofá donde solía acurrucarse cuando era pequeño y tenía pesadillas. Ahora parecía perdido en él, como si hubiera encogido desde la última vez que nos vimos. «Mamá, sobre la abogada». «¿Crees que estoy loca, Alfonso?», le pregunté directamente, mi voz calmada pero mis ojos fijos en los suyos. «No, bueno, no exactamente. Es solo que vendiste una casa de $300,000 en un día. Eso no es normal». «Tienes razón, no es normal. ¿Sabes lo que sí es normal? Que un hijo de 41 años pregunte a su madre de dónde viene el dinero antes de gastarlo. Que pregunte cómo puede pagar por casas y renovaciones y regalos constantes. Que muestre curiosidad básica sobre las finanzas familiares». Alfonso frunció el ceño. «Papá dejó dinero». «Tu padre dejó muy poco dinero, Alfonso. $50,000 en seguros de vida y algunos ahorros. Todo junto no llegaba ni a $70,000. Vi cómo su rostro se transformaba lentamente de confusión a algo más parecido al miedo. Pero tú compraste la casa de playa después de que él muriera. Me dijiste que era parte de la herencia». «Te mentí». Las palabras salieron sin emoción, como si estuviera comentando el clima. O más bien, dejé que asumieras algo que no era cierto. Me levanté y fui hacia el escritorio, donde había colocado una carpeta gruesa llena de documentos. Alfonso me siguió con los ojos, su respiración volviéndose más rápida. «La casa de playa la compré con dinero que heredé de mi madre. $150,000 que ella había ahorrado durante toda su vida y que me dejó cuando murió en 2010. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no me dijiste?» «Porque no era asunto tuyo, porque era mi dinero de mi madre, para que yo decidiera qué hacer con él». Abrí la carpeta y saqué una copia del testamento de mi madre. Alfonso se acercó para leerlo, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas. Su rostro se puso pálido cuando llegó a la parte donde especificaba la cantidad exacta. $200,000, de los cuales 50,000 habían ido a pagar deudas finales y gastos del funeral. «Hay más», continué, sacando otro documento. «Esto es el testamento de tu padre. El real, no el resumen que te di después del funeral». Alfonso tomó el papel con manos temblorosas, leyó en silencio y pude ver el momento exacto en que llegó a la parte crucial. Sus ojos se abrieron de par en par. Dice que todo se divide entre nosotros dos, mitad para ti, mitad para mí». «Exacto, el rancho, las inversiones, todo, mitad y mitad. Pero como tú nunca preguntaste por los detalles legales, como asumiste que yo simplemente te daría todo lo que quisieras, nunca ejecutamos el testamento oficialmente». «¿Qué significa eso?».
Significa que técnicamente, Alfonso, tú no eres dueño de nada. El rancho sigue a mi nombre porque era propiedad matrimonial y yo soy la viuda superviviente. Las inversiones las transferí a mi nombre personal. Las cuentas bancarias, las pólizas de seguros, todo. Alfonso se quedó mirando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero tú siempre dijiste que esto era nuestro, la familia, que yo heredaría, y lo harías, lo habrías heredado, si me hubieras tratado como a tu madre, en lugar de como a tu empleada personal. Saqué otro conjunto de papeles, extractos bancarios, recibos, transferencias. Alfonso los hojeó mecánicamente. Durante los últimos 10 años, expliqué con la paciencia de una maestra explicando matemáticas básicas. Te he dado aproximadamente $8,000 por año en regalos. Dinero para el pago inicial de tu casa, dinero para las vacaciones familiares, dinero para los campamentos de verano de los niños, dinero para el carro nuevo de Isabel. Yo pensé que... ¿Pensaste qué? Que el dinero aparecía por arte de magia, que tu madre viuda de un empleado de seguros de clase media tenía fondos ilimitados. Alfonso se hundió más profundamente en el sofá, como si el peso de la realidad lo estuviera aplastando físicamente. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque te amaba, porque quería que tuvieras una buena vida, porque pensé que si te ayudaba a establecerte, si te daba estabilidad financiera, algún día me tratarías con el respeto que una madre merece. Me senté frente a él, mi voz volviéndose más suave pero no menos firme. Me equivoqué. Cada regalo que te di, cada problema que resolví con dinero, solo te enseñó que yo estaba ahí para solucionar cosas, no para ser respetada o valorada, sino para ser usada. Mamá, yo no. ¿No qué? ¿No te diste cuenta de que nunca me preguntabas cómo estaba? ¿No notaste que Isabel me trataba como a la empleada doméstica? ¿No viste que tus propios hijos habían empezado a hablarme con el mismo tono despectivo que usan con las niñeras? Alfonso no pudo responder porque sabía que era verdad. Todo era verdad. La casa de playa se vendió por $300,000, continué. El rancho vale aproximadamente $450,000. Tengo $120,000 en inversiones y $60,000 en ahorros. Todo junto, Alfonso, son más de $900,000. Todo a mi nombre, todo bajo mi control. Las cifras lo golpearon como bofetadas. Se quedó allí sentado, procesando el hecho de que había estado viviendo una ilusión durante años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Voy a vivir, Alfonso. Voy a vivir sin disculparme, sin ser tomada por sentado, sin ser tratada como una carga conveniente. Me levanté y recogí todos los documentos, guardándolos cuidadosamente en la carpeta. Puedes quedarte con el BMW. Está pagado con mi dinero, pero considéralo un regalo de despedida. ¿Despedida? A menos que estés dispuesto a cambiar completamente tu actitud hacia mí, sí, despedida. Alfonso se quedó allí sentado por varios minutos más, mirando sus manos como si pudiera encontrar respuestas en las líneas de sus palmas. Finalmente se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo sin volverse. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó. Esa, le dije, es la primera pregunta inteligente que me has hecho en años. Una semana pasó sin noticias de Alfonso. Una semana de silencio que me permitió respirar profundamente por primera vez en años. Había comenzado a buscar casas en otros estados, lugares donde podría empezar de nuevo, lejos de la toxicidad que había permitido que se apoderara de mi vida. Estaba revisando anuncios de propiedades en Carolina del Norte cuando escuché el sonido familiar de un carro llegando. Pero esta vez no era el BMW de Alfonso. Era la camioneta azul de mi vecina María, y cuando miré por la ventana, mi corazón se detuvo. Sofía y Diego salieron corriendo de la camioneta, sus rostros iluminados con esa sonrisa pura que solo los niños pueden tener. Detrás de ellos caminaba María, con una expresión incómoda en su rostro curtido. ¡Abuela Bibi!, gritó Sofía, corriendo hacia la puerta. Diego la siguió, arrastrando su dinosaurio de peluche como siempre.
Abrí la puerta y me arrodillé para recibirlos en mis brazos. El abrazo de Sofía era desesperado, como si hubiera estado esperando este momento durante semanas. Diego se pegó a mi lado, su cabecita enterrada en mi hombro. Los extrañé mucho, susurré, sintiendo cómo mi resolución se tambalea por un momento. Estos niños no tenían culpa de nada. Eran víctimas inocentes de la guerra que sus padres habían iniciado. María se acercó, claramente incómoda. Viviana, Alfonso me pidió que trajera a los niños. Dijo que querían verte y que tal vez podrían quedarse unos días. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Alfonso te pidió que los trajeras? ¿Dónde está él? En casa, con Isabel. Dijeron que tenían algunas cosas importantes que resolver y pensaron que los niños estarían mejor contigo. Ahí estaba, la manipulación emocional. Alfonso había enviado a mis nietos como pequeños embajadores, sabiendo que sería imposible para mí rechazarlos, sabiendo que el amor que sentía por ellos podría ser usado como una palanca para obligarme a ceder. María, dije suavemente, ¿Alfonso te dijo algo más? ¿Algo sobre cuándo vendría a recogerlos? María evitó mi mirada. Dijo que te llamaría más tarde para hacer arreglos. Después de que María se fue, llevé a los niños adentro. Sofía se instaló inmediatamente en el sofá con sus muñecas, pero noté que estaba más silenciosa de lo habitual. Diego se pegó a mi lado como una pequeña lapa, negándose a soltar mi mano. ¿Están bien sus papás? Pregunté cuidadosamente mientras preparaba chocolate caliente. Sofía me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños cuando han escuchado demasiadas conversaciones de adultos. Mami y papi han estado peleando mucho, sobre ti. ¿Sobre mí? Diego asintió vigorosamente. Mami dice palabras feas sobre ti. Papi le dice que no diga palabras feas. ¿Qué tipo de palabras feas? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Sofía bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Mami dice que estás siendo una vieja loca y egoísta. Dice que papá debería hacer algo para que no puedas tomar decisiones malas. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Isabel no solo estaba envenenando a mi hijo contra mí, estaba usando a mis propios nietos como testigos de su odio. ¿Y qué dice papá cuando mami dice esas cosas? A veces se va a otro cuarto, respondió Sofía tristemente. A veces grita y dice que mami no entiende, pero después mami llora y él la abraza. El patrón era claro como el agua. Isabel manipulaba, Alfonso se resistía débilmente, Isabel jugaba la carta de la víctima, Alfonso cedía. Y mis nietos estaban atrapados en el medio, absorbiendo cada palabra tóxica. Esa tarde, mientras los niños jugaban con los caballos bajo mi supervisión, mi teléfono sonó. Alfonso. Hola mamá, ¿los niños llegaron bien? Llegaron bien. ¿Cuándo vienes por ellos? Una pausa larga. Bueno, eso es algo de lo que quería hablar contigo. Isabel y yo pensamos que tal vez podrían quedarse contigo una semana o dos, mientras resolvemos algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas financieras, asuntos legales. Ya sabes, después de nuestra conversación la semana pasada, hemos estado reevaluando. Bueno, todo. La sangre se me heló en las venas. ¿Asuntos legales? Mira, mamá, no quiero pelear contigo, pero cuando alguien hace cambios financieros tan drásticos tan rápidamente, especialmente alguien de tu edad, a veces hay preocupaciones legales sobre la capacidad mental. Ahí estaba, la amenaza disfrazada de preocupación filial. Alfonso estaba sugiriendo que buscaría que me declararan incompetente mentalmente para tomar mis propias decisiones financieras. ¿Y piensas que tener a los niños aquí me hará más? ¿Cooperativa? No es eso, mamá. Es solo que... ellos te aman y tú los amas. Tal vez si pasamos un tiempo separados, podemos encontrar una manera de resolver esto como familia. Mentira. Todo era mentira. No querían resolver nada como familia. Querían usar a mis nietos como rehenes emocionales mientras Isabel elaboraba algún plan legal para tomar control de mis bienes. Alfonso,
dije con voz peligrosamente calmada. ¿Dónde está Isabel ahora? En casa. ¿Por qué? ¿Haciendo qué? Una pausa más larga esta vez. Está haciendo algunas llamadas. Investigando nuestras opciones. ¿Nuestras opciones para qué, exactamente? Para proteger los intereses de la familia. Colgué el teléfono y me quedé allí parada, temblando de furia. No solo estaban usando a mis nietos, estaban planeando algún tipo de acción legal contra mí. Isabel había mostrado sus verdaderos colores finalmente. Esa noche, después de acostar a los niños en la habitación de huéspedes, hice algunas llamadas propias. La primera fue a un abogado especializado en derecho familiar. La segunda fue a un investigador privado que había usado años atrás, cuando sospechaba que el contador de Rodolfo estaba robando dinero del negocio. Necesito que investigues a alguien, le dije a David Montenegro, el investigador. Isabel Herrera de Márquez. Especialmente sus finanzas, sus antecedentes legales, cualquier cosa que pueda indicar por qué estaría tan desesperada por tener acceso a dinero que no es suyo. ¿Qué tan urgente es esto? Muy urgente. Mi hijo está casado con ella y creo que está planeando algún tipo de acción legal contra mí. Necesito saber contra qué me estoy enfrentando. Te tendré algo en 48 horas. El viernes por la mañana, David me llamó con noticias que me dejaron sin aliento. Viviana, tu nuera tiene problemas, grandes problemas. Debe $85,000 en tarjetas de crédito que su esposo no conoce. Ha estado jugando en casinos en línea durante los últimos 2 años. Y hay algo más. Hace 3 meses contrató a un abogado especializado en sucesiones para que investigara las leyes de herencia en Virginia. ¿Herencia? ¿Qué tipo de herencia? El tipo que se obtiene cuando alguien es declarado incompetente o cuando alguien muere intestado. También investigó los procedimientos para obtener tutela financiera de personas mayores. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Isabel no solo quería el dinero, había estado planeando tomarlo durante meses, posiblemente años. Todo el desprecio, toda la manipulación, todo había sido parte de un plan más grande. Hay más, continuó David. El abogado que tu hijo contrató la semana pasada para contactarte es el mismo que Isabel consultó en marzo. Me senté pesadamente en una silla, el peso de la traición aplastándome. No era solo que Alfonso hubiera cedido a la presión de su esposa. Era que Isabel había estado manipulando toda la situación desde el principio, y Alfonso había sido demasiado ciego o demasiado débil para verlo. Esa tarde, cuando los niños estaban tomando su siesta, llamé a Alfonso. Necesito que vengas al rancho, ahora, sin Isabel. Mamá, los niños están bien contigo por unos días más. Alfonso, ven ahora o la próxima conversación será con la policía. ¿La policía? ¿De qué estás hablando? De las deudas de juego de tu esposa, de los $85,000 que debe, del abogado que contrató para investigar cómo obtener tutela sobre mis finanzas. ¿Necesito continuar? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Alfonso habló con voz ronca. ¿Cómo sabes eso? La pregunta no es ¿cómo lo sé? La pregunta es ¿por qué tú no lo sabías? Otra pausa larga. Voy en camino. Mientras esperaba, abracé a mis nietos durmientes y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Alfonso podría elegir a su esposa sobre su madre, pero yo no permitiría que esa mujer destructiva arruinara la vida de estos niños inocentes. Había llegado el momento de mostrarles exactamente con quién estaban tratando. Alfonso llegó al rancho 1 hora después, pero no venía solo. Isabel estaba sentada en el asiento del pasajero, su rostro tenso y sus labios apretados en una línea fina. Pude ver desde la ventana cómo discutían en el carro antes de bajarse, sus gestos agitados y sus voces elevadas filtrándose a través de las ventanas cerradas. Cuando finalmente salieron del vehículo, Alfonso parecía un hombre derrotado. Isabel, por otro lado, caminaba con la postura rígida de alguien preparándose para una batalla. Sus tacones golpeaban el suelo de grava con clics determinados, como una declaración de guerra. Abrí la puerta antes de que tocaran, mi expresión calmada pero mis ojos fijos directamente en Isabel.
Le dije que viniera solo, dije sin preámbulos. Somos un matrimonio, respondió Isabel bruscamente, empujando pasta a Alfonso para entrar primero. Lo que la afecta a él, me afecta a mí. Qué interesante que digas eso, repliqué, cerrando la puerta detrás de ellos. Considerando que parece que hay muchas cosas que te afectan a ti, pero que no has compartido con él. Alfonso se hundió en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Isabel permaneció de pie, sus brazos cruzados defensivamente sobre su pecho. No sé de qué estás hablando, dijo, pero había algo en sus ojos que la traicionaba, una pequeña chispa de pánico. ¿No? ¿No sabes de los $85,000 que debes en tarjetas de crédito? ¿O de las sesiones de juego en línea que has estado ocultando durante 2 años? El rostro de Isabel se puso pálido, pero Alfonso prácticamente saltó del sofá. ¿85,000? ¿De qué está hablando? Se volvió hacia su esposa, sus ojos desesperados buscando una explicación que pudiera tener sentido. Isabel abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar su voz. Eso no es cierto. Tu madre obviamente está inventando cosas para... Tengo los documentos, dije simplemente, sacando la carpeta que había preparado. Extractos bancarios, registros de transacciones, historial de pagos mínimos, todo proporcionado por un investigador privado muy competente. Alfonso tomó los papeles con manos temblorosas. Su rostro se transformó mientras leía, pasando de confusión a incredulidad y finalmente a una furia fría que nunca había visto en él antes. Casino Royale Online, Bet Palace, Lucky Stars Gaming. Su voz era apenas un susurro mientras leía los nombres. Isabel, ¿qué es esto? Fue solo unas pocas veces, cuando estaba estresada. Nunca fue mucho dinero. $85,000. Alfonso gritó, y por primera vez en años vi algo del fuego de su padre en él. $85,000 no es nunca mucho dinero. Alfonso, cariño, ¿puedo explicar? ¿Puedes explicar esto también? Saqué otra hoja de la carpeta. Los registros de tu consulta con el abogado Henderson en marzo. Sobre las leyes de tutela para personas mayores. Sobre cómo obtener control financiero de familiares incompetentes. El silencio que siguió era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. Alfonso miró los documentos, después a su esposa, después a mí, sus ojos moviéndose como los de un animal atrapado buscando una salida. Isabel, dijo finalmente, su voz peligrosamente baja, ¿fuiste a ver a un abogado sobre mi madre? Yo solo estaba preocupada por ella, por las decisiones impulsivas que estaba tomando. ¿Preocupada? Alfonso se levantó lentamente, como un depredador preparándose para atacar. ¿O preocupada de que no pudiéramos pagar tus deudas de juego? Isabel retrocedió un paso, sus ojos llenos de lágrimas que parecían demasiado convenientes. Alfonso, tienes que entender, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Tu madre tiene tanto dinero y nosotros tenemos tantos problemas. Mis problemas, la corrigió brutalmente. No teníamos problemas, yo no sabía nada de esto, porque sabía que reaccionarías así. Porque sabía que no lo entenderías. ¿Entender qué? ¿Entender que has estado apostando nuestro futuro en casinos en línea? ¿Entender que has estado planeando robar a mi madre para cubrir tus deudas? Las lágrimas de Isabel se volvieron más genuinas ahora, pero ya no eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando. No era robar. Era asegurar nuestro futuro. El dinero iba a ser tuyo eventualmente de todos modos. No, dije firmemente, interviniendo antes de que pudiera continuar envenenando la situación. El dinero no iba a ser suyo eventualmente. No después de cómo me han tratado. No después de esto. Alfonso se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una súplica desesperada. Mamá, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme, si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho, Alfonso? ¿La habrías detenido? ¿O habrías encontrado una manera de justificarlo porque era más fácil que enfrentarla? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Sabía que tenía razón. Durante años había elegido el camino fácil,
cediendo a las presiones de Isabel en lugar de defenderme. «Tienes razón», susurró. «He sido un cobarde. He sido un mal hijo». Isabel se acercó a él, intentando tomar su mano. «Alfonso, no dejes que ella nos separe. Somos una familia. Podemos superar esto juntos». Alfonso retiró su mano como si el toque de ella lo quemara. «¿Familia? ¿Llamas a esto familia? ¿Mentiras, deudas secretas, planes para estafar a mi madre? No era una estafa, era asegurar lo que nos correspondía. No nos correspondía nada». Alfonso finalmente explotó. «Nada de esto nos correspondía. Mi madre no nos debe nada, y tú has estado tratándola como si fuera nuestra empleada personal durante años». Isabel retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestros hijos». «¿Por nuestros hijos?». La voz de Alfonso se quebró. ¿Enseñarles que está bien mentir, robar, faltar el respeto a sus mayores? ¿Eso es lo que querías para ellos? Fue entonces cuando Isabel mostró su verdadera cara. Las lágrimas se secaron instantáneamente, y sus ojos se llenaron de una furia fría y calculadora. «Está bien», dijo con voz venenosa, «si eso es lo que quieres. Si quieres elegir a tu madre loca sobre tu esposa, sobre tus hijos, entonces que así sea. Pero no creas que esto va a terminar aquí». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí. «Esto no se acaba aquí, Viviana. Voy a luchar por mis hijos, y voy a luchar por lo que me corresponde. Y cuando todo esto termine, vas a estar sola, completamente sola». La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que hizo temblar toda la casa. Alfonso se quedó allí parado, mirando la puerta cerrada como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Finalmente se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo no sé qué decir, no sé cómo disculparme por todo esto. No hay disculpas que puedan arreglar años de negligencia emocional, Alfonso. Lo sé, pero tengo que intentarlo». Se acercó y se arrodilló frente a mí, como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. «He sido el peor hijo del mundo. Te he fallado de maneras que no puedo ni contar. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo». Lo miré por un largo momento. Este hombre de 41 años, que finalmente parecía entender la magnitud de lo que había perdido. «Alfonso», dije suavemente, «hay cosas que no se pueden arreglar. Hay heridas que no sanan completamente». «Lo sé, pero puedo intentar ser el hijo que deberías haber tenido. Puedo intentar hacer que mis hijos te conozcan de verdad, sin la influencia tóxica de su madre». «¿Y qué pasa con Isabel? ¿Con tu matrimonio?». Alfonso se quedó en silencio por un largo momento. «No sé. Honestamente, no sé si hay algo que salvar. No sé si alguna vez la conocí realmente, o si solo conocía la versión de sí misma que quería que viera». Arriba, escuché el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo. Sofía y Diego se habían despertado de su siesta y pronto bajarían, inocentes e inconscientes de que su mundo familiar acababa de explotar completamente. «Alfonso», dije finalmente, «es demasiado tarde para ser el hijo que deberías haber sido. Pero tal vez no sea demasiado tarde para ser el padre que tus hijos necesitan». Sus lágrimas finalmente cayeron, lágrimas de verdadero arrepentimiento que habían estado acumulándose durante años. «¿Me das una oportunidad, mamá? ¿Una última oportunidad para demostrar que puedo ser mejor?». Miré a mi hijo, realmente lo miré por primera vez en años, y vi no al hombre egoísta en el que se había convertido, sino al niño asustado que se escondía debajo de toda esa negligencia emocional. «Una oportunidad», dije finalmente, «pero será bajo mis términos, completamente bajo mis términos». Alfonso asintió desesperadamente. «Cualquier cosa, lo que sea». Arriba, las risas de mis nietos llenaron la casa, recordándonos a ambos de lo que realmente importaba. Era demasiado tarde para recuperar los años perdidos, pero tal vez no era demasiado tarde para construir algo nuevo desde las cenizas de lo que habíamos destruido. 6 meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte,
observando cómo Sofía ayudaba a Diego a plantar tomates en nuestro pequeño huerto. El aire de las montañas era fresco y limpio, muy diferente del aire pesado y cargado de tensión que había respirado durante tantos años en Virginia. La casa era perfecta para nosotros tres. 2 habitaciones, una oficina pequeña que había convertido en cuarto de juegos y suficiente terreno para un jardín grande donde los niños podían correr libres. Había costado $220,000, dejándome con dinero más que suficiente para asegurar nuestro futuro y, más importante, nuestra independencia. «Abuela Bibi, ¿cuándo van a crecer los tomates?», preguntó Diego, sus manitas cubiertas de tierra mientras pataleaba para alcanzar las semillas que Sofía le pasaba. «En unos 3 meses, mi amor. Para cuando empiece el colegio, tendremos tomates frescos para nuestras ensaladas». Sofía levantó la vista, sus ojos brillando con la sabiduría prematura que había desarrollado después de los eventos del verano pasado. «¿Papá va a venir a ver nuestros tomates?». «Si quiere, sí. Esta es su casa también cuando viene a visitarnos». Los niños habían pasado los últimos 6 meses viviendo conmigo mientras Alfonso atravesaba su divorcio. Al principio había sido una situación temporal, solo hasta que él pudiera poner su vida en orden, como había dicho. Pero a medida que pasaron las semanas, se hizo claro que esta nueva configuración funcionaba mejor para todos. Isabel había cumplido su amenaza de luchar. Había contratado un abogado costoso con el dinero que había sacado de una segunda hipoteca secreta sobre su casa, y había iniciado una batalla legal cruel por la custodia de los niños. Pero las deudas de juego, las mentiras y la evidencia de manipulación emocional la habían destruido en el tribunal. El juez había sido claro: los niños estarían mejor en un ambiente estable, lejos de la influencia tóxica de una madre que había demostrado estar dispuesta a usar a sus propios hijos como peones en sus juegos financieros. Alfonso visitaba cada 2 semanas, a veces más. Era diferente ahora, más presente, más consciente. Había empezado terapia después del divorcio, trabajando no solo para procesar lo que había pasado con Isabel, sino también para entender cómo había fallado como hijo durante tantos años. «Mamá», me había dicho durante una de sus primeras visitas, mientras observábamos a los niños jugar en el jardín, «no espero tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí». «¿Qué perdiste?», le había preguntado. «A ti. Perdí a mi madre porque estaba tan ocupado tratando de mantener la paz en mi matrimonio que olvidé proteger lo que realmente importaba». Esas palabras habían sido el comienzo de algo nuevo entre nosotros. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido cuando era niño. Esa inocencia se había perdido para siempre. Pero era algo más maduro, más honesto. Una relación construida sobre respeto mutuo en lugar de obligaciones familiares. El sonido de un carro llegando interrumpió mis pensamientos. Alfonso había venido 2 días antes de lo esperado. Su BMW ahora reemplazado por una camioneta más práctica que podía manejar los caminos de montaña mejor. «¡Papá!», gritó Sofía, corriendo hacia él con las manos todavía sucias de tierra. Diego la siguió, tropezando sobre sus pequeños pies en su prisa por alcanzar a su hermana. Alfonso los levantó a ambos en un abrazo gigante, girándolos hasta que rieron a carcajadas. Era una versión diferente del hombre que había estado tan consumido por complacer a Isabel que había olvidado cómo ser espontáneo con sus propios hijos. «Hola, mamá», me dijo después de depositar a los niños de vuelta en el suelo. Su saludo era cálido, pero respetuoso, sin la familiaridad forzada que había caracterizado nuestras interacciones durante años. «Alfonso, no te esperaba hasta el jueves. Terminé mis proyectos antes de tiempo y…», se detuvo, como si estuviera luchando con algo. «Y quería hablar contigo sobre algo importante». Los niños habían vuelto a su jardín, parloteando emocionados sobre el progreso de las plantas. Alfonso y yo nos sentamos en las sillas del porche, el sonido suave de sus risas llenando el aire entre nosotros. «¿De qué quieres hablar?», pregunté. Alfonso respiró profundamente. «He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que es mejor para los niños y para ti, y, bueno, para mí también.
Esperé sin interrumpir, habiendo aprendido que presionar a Alfonso solo lo hacía cerrarse. He estado considerando mudarme aquí, a Asheville. Hay oportunidades de trabajo y los niños están felices, establecidos en su escuela nueva. ¿Y qué hay de tu vida en Richmond? ¿Tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Qué amigos? Sonrió amargamente. Descubrí que la mayoría de mis amigos eran realmente amigos de Isabel. En cuanto al trabajo, puedo hacer seguros en cualquier lugar. Y honestamente, Richmond está lleno de demasiados recuerdos que prefiero dejar atrás. Lo estudié cuidadosamente. ¿Esto es porque te sientes culpable? ¿Porque piensas que tienes que cuidarme? No, respondió rápidamente. Después se detuvo. Bueno, tal vez un poco, pero principalmente es porque por primera vez en años, cuando vengo aquí, siento que estoy en casa. Los niños son felices, tú eres feliz, y yo. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Yo me siento como la persona que se suponía que debía ser. Miré hacia el jardín donde Sofía estaba enseñando pacientemente a Diego cómo medir el espacio entre las plantas. Eran buenos niños, niños que habían florecido lejos del ambiente tóxico en el que habían crecido los primeros años de sus vidas. Si te mudas aquí, dije lentamente, tienes que entender que las cosas serían diferentes. No soy la madre que solía ser, Alfonso. No voy a cocinar para ti, lavar tu ropa o manejar tu vida. Soy una mujer de 64 años que finalmente ha aprendido a vivir para sí misma. No esperaría eso. No quiero eso. Alfonso se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. Quiero ser tu vecino, no tu hijo dependiente. Quiero ser el padre que Sofía y Diego necesitan. Y quiero. Vaciló. Quiero conocerte como la mujer que realmente eres, no solo como mi madre. Sus palabras me tocaron de manera inesperada. Durante décadas había sido definida únicamente por mi relación con otros. Esposa de Rodolfo, madre de Alfonso, abuela de Sofía y Diego. Solo en los últimos meses había comenzado a redescubrir quién era Viviana, la mujer individual con sus propios sueños y deseos. Hay una casa en venta 3 calles más abajo, dije finalmente. 2 habitaciones, buen precio. El agente inmobiliario es honesto. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alfonso fue genuina, la primera sonrisa completamente feliz que había visto de él en años. Esa noche, después de que Alfonso se fuera al hotel local y los niños estuvieran dormidos, me senté en mi porche con una taza de té, mirando las estrellas que brillaban más intensas en el cielo de montaña que en cualquier lugar donde había vivido antes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Isabel, quien había intentado contactarme esporádicamente durante los últimos meses con mensajes alternadamente suplicantes y amenazadores. Pero no era Isabel. Era María Santos, una mujer que había conocido en la clase de yoga para personas mayores en el centro comunitario local. Hola, Viviana. ¿Te gustaría venir a cenar mañana? Mi hermana viene de visita y me encantaría que la conocieras. Es viuda también y acaba de mudarse a la zona. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Me encantaría. ¿Puedo traer algo? Durante los últimos meses había comenzado a construir una nueva red de relaciones, amistades basadas en intereses mutuos y respeto genuino en lugar de obligaciones familiares. María, con 68 años y llena de energía, me había introducido a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para caminar por las montañas. Carmen, una exmaestra de 72 años, había sido mi compañera en la clase de cerámica. Elena, una artista jubilada, me había enseñado sobre pintura con acuarelas. Eran mujeres que habían vivido vidas completas, que habían enfrentado sus propias tragedias y triunfos y que no necesitaban nada de mí excepto amistad genuina. Con ellas no tenía que ser la madre perfecta, la abuela conveniente o la viuda triste. Podía ser simplemente Viviana. Al día siguiente, mientras preparaba ensalada de frutas para llevar a la cena de María, Sofía me ayudaba lavando las fresas. «Abuela Vivi», dijo con la seriedad que a veces mostraban los niños cuando estaban procesando algo grande. «¿Tú eras feliz antes?» La pregunta me detuvo en seco. «¿Qué quieres decir, mi amor?»
Antes, cuando vivíamos en Richmond y mamá y papá peleaban mucho. ¿Tú eras feliz? Consideré mentirle, darle una respuesta simple y reconfortante. Pero Sofía merecía honestidad. No completamente, admití. Ustedes me hacían feliz, y papá también, pero no era feliz conmigo misma. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Sofía asintió sabiamente, como si esa respuesta explicara todo. Me gusta cuando eres feliz. Tu sonrisa es diferente. Esa noche, sentada alrededor de la mesa de María con 5 mujeres extraordinarias, riendo por historias tontas y compartiendo planes para el futuro, me di cuenta de algo profundo. No había perdido una familia cuando Alfonso e Isabel me traicionaron. Había ganado la oportunidad de elegir mi propia familia. Una familia basada en respeto mutuo, amor genuino y la libertad de ser completamente yo misma. Y por primera vez en 64 años, eso era más que suficiente. Era perfecto.